Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros en este tercer programa de la semana, una semana que dedicamos por completo a el análisis y el seguimiento, por supuesto, de lo que ha sido la elección de don Carlos Alvarado como presidente de la República. El lunes tuvimos una mesa de análisis con don Sergio Araya de Conrad Adenauer y Argentina Artavia, que estuvo muy interesante. Ayer tuvimos la primera entrevista de don Carlos como presidente electo en Matices. Hoy nos acompaña el Estado de la Nación, hablando sobre lo que pasó el domingo, pero además sobre los desafíos estructurales del nuevo presidente de la República. Mañana estará con nosotros la Coalición por Costa Rica, que han desarrollado una intensa labor, que para muchísimos es uno de los elementos que le da el triunfo a don Carlos Alvarado. El viernes estará con nosotros Otón Solís Fallas, quien seguramente jugará un papel fundamental en el gobierno de don Carlos Alvarado. Yo les recuerdo todas las plataformas mediante las cuales nos pueden acompañar. Estamos en vivo en Radio 93.5, estamos en vivo en internet monumental.co.cr, estamos en vivo en Facebook Live, en la cuenta de Noticia Monumental, donde ya más de 100 personas se han sumado en este primer minuto de transmisión. Estamos en @monumentalcr en Twitter. Este programa lo pueden escuchar en reprise esta noche a las 9:30 en la radio y lo pueden observar por Canal 2 a partir de las 8 de la noche. Voy a saludar a nuestros invitados de esta tarde, don Jorge Vargas Cuyel, que es el director del Estado de la Nación. Don Jorge, bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Leonardo Merino también, que es el coordinador del Estado de la Nación. Leonardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy buenas tardes, Randall, y todos y todas, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo lo dije públicamente porque nos ayudan muchísimo en el Estado de la Nación. Hoy teníamos previsto una entrevista con don Rodolfo Pisa, que se quedó sin voz a las 8 de la mañana. Yo llamé a Leonardo Merino y le dije, Leo, por favor, necesitamos que nos ayuden, y efectivamente nos ayudaron. Y bueno, por eso está el coordinador y el director hoy del Estado de la Nación con nosotros, así es que les agradezco mucho. Don Jorge, ¿cómo entiende usted lo que pasó el pasado domingo? Bueno, lo primero que quiero decir es que para poder entender eso todavía faltan estudios para tener evidencia dura. Quiero decir que el Estado de la Nación mañana, en conjunto con la Universidad de Costa Rica, vamos a dar la última consulta del panel que hicimos de octubre. Muy interesante. Entonces hay algunas cosas que me voy a reservar hasta que tenga evidencia para no especular. Pero entiendo, más bien discúlpeme que haga una interrupción, falta de respeto, pero es que me están preguntando en redes sociales que si puedo decir qué pasó con el tema de la mesa del tribunal, y para no estorbarle después en el desarrollo del tema, quiero decirles que a la 1:30 se abrió la tula de la mesa de Tacares en Grecia, y pasó lo que era la opción más obvia.
Y se las voy a contar con un ejemplo. Imagínense ustedes que nosotros tres estamos en la mesa de Tacares de Grecia el domingo pasado. Don Jorge, voy a ponerlo de ejemplo por supuesto, don Jorge de Restauración Nacional como fiscal, Leonardo como fiscal del PAC y yo como auxiliar del Tribunal Supremo de Elecciones. Llegamos a las 5 de la mañana, abrimos la mesa, revisamos cuánta gente hay 100 personas, voy a poner el ejemplo, 100 personas, tenemos 100 papeletas, ni más ni menos que la cantidad de gente que puede votar. Yo le doy un grupo a don Jorge para que la firme, otro grupo a Leonardo para que la firme, porque con una firma se hace válida, se firman, votan 50 personas. Cerramos a las 6 de la tarde, vaciamos la cajita, ahí están todas juntas y decimos, bueno, vamos a contarlas todas primero, para que haya 100, las que votaron por don Fabricio, las que votaron por don Carlos, los que votaron en nulo blanco y las que no votaron, y hay 100. Entonces yo le digo a don Jorge, usted me puede hacer un puñito de los que votaron por don Carlos, Leonardo, me puedes hacer un puñito de los que votaron por don Fabricio, hacemos 4 puñitos, don Carlos, don Fabricio, blanco y nulo, y las que sobraron. Y entonces yo voy haciendo el acta. Don Jorge, ¿cuánta gente votó por don Carlos? 25. Leonardo, ¿cuánta gente votó por don Fabricio? 25. ¿Cuántos hay nulos y blancos? 10. ¿Y cuántas nadie votó? 40. Ok, ¿cuántas hay? 100. Ok, perfecto. Firmamos los 3, mandamos la información al Tribunal Supremo de Elecciones, agarro la tula, que es un saco, y le digo, bueno, echemos todo aquí ahora sí, para mandarlo al tribunal, y resulta que a don Jorge se le quedan las papeletas, todas las que habían votado por don Carlos en la mesa. Entonces mandamos la tula, hoy se abrió la tula, se revisó el documento, efectivamente venían, pero faltaban las 50 papeletas de don Carlos, que son las 50 que aparecieron en la escuela en Tacares. Con esto quiero explicar que el tribunal, por supuesto, ya no hay un fraude electoral, sino que se les olvidó meter los votos ya contabilizados en la tula. Por eso fue que aparecieron. No es la primera vez, ha pasado muchísimas veces en elecciones nacionales y esa ya ahora sí es información oficial del Tribunal Supremo de Elecciones. 2:15, explicado esto, Jorge, discúlpeme que lo haya interrumpido, no quería volver a tocar nada, el me tema. parece que es una aclaración muy necesaria porque han estado circulando mucha basura, para ponerlo con su nombre correcto. Yo le decía que hay cosas que vamos a tener, que todavía no sabemos y hay que ser muy prudentes. Ahora, hay cosas que sí sabemos, en primer lugar, que fueron sorpresas. La primera más importante fue el nivel de participación electoral. Sí. El que haya habido una participación electoral incluso superior, o un poquito superior a la primera ronda, es algo que es inédito, no solo en Costa Rica, sino en general para segundas rondas. De hecho, en la medición de la Universidad de Costa Rica, de la encuesta que hicieron 15 días antes, salió más o menos ese nivel de participación electoral prevista, como alrededor de un 68%, 67%, y de todo el mundo decían, esto debe estar malo, porque lo que uno esperaba era un 40%, no, efectivamente eso fue una sorpresa. La segunda sorpresa, cualquiera de los dos podía ganar, fue la magnitud, la contundencia del gane, que un 40-60 para una competencia entre dos es realmente un océano de distancia. Ahora, hay otras cosas que sí sabíamos que podían ocurrir y ocurrieron. Sabíamos que el electorado costarricense en la primera ronda del 2018, en la primera ronda del 2014, en el 2010 y en el TLC, alrededor de una tercera parte del electorado se decidía en las últimas semanas. Eso, todo indica que efectivamente una parte muy importante del electorado se decidió en la última semana. Segundo, sabíamos que había distintos tipos de indecisos. Un primer tipo de indeciso, que es el indeciso clásico, que dice, mire, yo voy a ir a votar, pero no sé por quién. Pero había un segundo tipo de indeciso más oculto, que es el, mire, yo tengo un candidato, pero puedo cambiar. ¿Verdad? Que es lo que se le llamó incluso el candidato, el votante swinger, ¿verdad? Que si yo le pregunto hoy, dice, ¿usted va con quién? Con Randall. ¿Y con quién usted la semana pasada? No, iba con Leonardo. ¿Y es su decisión final? No. Bueno, entonces este segundo tipo, en la última semana, entonces, la mayoría de los indecisos tomaron una decisión hacia un candidato y además hubo un cambio en preferencia de intención de voto. Entre uno y otro. Sí, eso tiene que haber sido así y sería muy consistente con lo que pasó en la primera ronda. Que en la primera ronda había aproximadamente una tercera parte de la gente que ya estaba decidida a votar, que tenía candidato, que están cambiando un historial de cambio de candidato. Entonces eso ya lo sabíamos. Repito, sorpresa,
Uno, el nivel de participación electoral. Segundo, la contundencia de la victoria. ¿Qué no era sorpresa? Que la última semana la gente formulaba su decisión final, alrededor de una tercera parte del electorado, que buena parte de los que se decidieron eran no solo los indecisos clásicos, voy a votar no sé por quién, sino gente que tenía un apoyo suave con un candidato y que modificaron. A partir de ahí, claro, viene la gran pregunta, pero no quiero en este momento, es ¿por qué ocurre? Claro. Entonces, esa parte, aunque yo tengo algunas hipótesis, incluso mañana en la columna que tengo en La Nación, lo lanzo como columnista de opinión, no como, digamos, director de Estado de la Nación, pero son hipótesis. Para saber por qué ocurrió eso, tenemos que ir a preguntarle a la gente qué es lo que precisamente vamos a hacer en los próximos días. Leonardo, aquí lo curioso es que con esta interpretación que nos hace don Jorge, lo que nosotros en los medios conocemos como la carrera de caballos, que es simplemente preguntar en una encuesta por quién va a votar y mostrar eso en un gráfico en portada y decir fulano de tal encabeza las encuestas, no se invalida, pero se hace menos útil, digamos, a la hora de interpretar la realidad, porque un estudio a más largo plazo, digamos, un estudio que tiene que ver con un formato diferente, que es el panel, que es cuando uno agarra a un grupo de personas y exactamente a ese grupo de personas le mide, digamos, lo que va decidiendo cada mes o cada 15 días, tal vez no te permite saber quién encabeza las encuestas, pero te permite entender qué es lo que está pasando en la mente del electorado. Sí, eso ha permitido identificar dos tendencias que venían de atrás y se manifestaron claramente. Una, lo dijo Jorge, pero es, para decirlo de manera más estructural, es esta idea superada con claridad en las últimas elecciones de que Costa Rica fuera un país de simpatías partidarias, como lo fue después de la Guerra Civil y durante 4 o 5 décadas casi, en que el país estaba partido particularmente en dos grandes grupos y manifestaba más de un 95% ser partidario de un partido político en específico. Eso fue diluyéndose al punto de que ya esta es la segunda elección en la que estas encuestas que captan solamente qué partido apoya usted, demostraban que la mayoría de la gente llegaba a pocas semanas o meses de la elección simpatizando por nadie y por tanto tomando decisiones de último momento. Estos ejercicios como el que hicimos con el panel son muy interesantes por eso, porque dado que la volatilidad es muy grande, uno puede ahora identificar un poquito que en esa volatilidad hay factores que definen al final, que son los que todavía no podemos improvisar, digamos, tener como respuesta, y que deberían ser y serán probablemente cada vez más considerados en la gente que planea las campañas, ¿verdad? Una de las cosas que quedó muy claro, y sería bonito tal vez para la edición en televisión anoche, ver la figura que yo tengo de cómo la gente se pasó de un lado a otro y los colores con los cuales se fueron de un lado a otro. Hombre, si yo pongo esa portada en un periódico van a creer que se jodió la imprenta. Exactamente, la gente realmente se movilizó demasiado. Pero hay un segundo elemento que pescamos también con nuevas herramientas de investigación y me parece interesante decirlo. Hay una profunda debilidad de los partidos políticos. Nosotros lo señalamos como uno de los grandes, de los 5 mensajes del informe que publicamos en noviembre, una debilidad que ha hecho que independientemente de que esta sea una sociedad que cree en la democracia y la apoya como sistema político, la gente esté con grados de descontento importantes y con alejamiento de los partidos. Y eso tiene mucho que ver con cómo los partidos han dejado de ser figuras realmente de pensamiento, que crean ideologías, modelos, estilos de desarrollo de país que van a impulsar, y han sido maquinarias electorales básicamente. Y una de las formas en las que pescamos un poquito de esto fue con el ejercicio del votómetro que nosotros hicimos, que consistía en un grupo de preguntas para ver si la gente coincidía en sus respuestas con las respuestas que habían dado los candidatos. Y uno de los hallazgos muy interesantes de este ejercicio es que en algunos partidos, incluso grandes o tradicionales, como por ejemplo es el caso de Liberación Nacional, a la gente que hacía el votómetro y se declaraba en el mismo instrumento simpatizante de ese partido, no le salía el candidato, es decir, no coincidía en sus respuestas. Voy a serte sincero, cuando yo hice el votómetro y vi esa última, dije, ay, estos están averiguando algo más. Bueno, dicho sea de paso, cosa que siempre había un pequeño perfil de la persona, por supuesto. Y no toda la gente dijo que simpatizaba con un partido. Este comentario que estoy haciendo lo hago con respecto a la gente que dijo, sí, yo simpatizo, por ejemplo, con el Movimiento Libertario, y
me salió Otto coincidiendo con mis respuestas. Eso solo sucedió, por ejemplo, en el caso del movimiento libertario en 55% de los casos. Es decir, casi la mitad de las personas que eran simpatizantes del partido no quedaron coincidiendo en primer lugar con su candidato. Fue más bien el caso del Frente Amplio, valga decir, y el candidato Edgardo Araya, en el que la mayoría de las personas que se declaraban del Frente Amplio les coincidía. Pero este dato es interesante porque refleja un poco esa idea de que ni siquiera tenemos muy claro cuáles son los extremos en los cuales la gente identifica el pensamiento del partido con claridad y apoya a un partido por su forma de concebir el desarrollo, la democracia, las instituciones, o qué es lo que quiere, cuál es el rumbo que quiere para el país. Y probablemente hay otros factores que tendremos que conocer más adelante, que son los que tarde definen el voto. Claro, lo que pasa es que, digamos, pasa a ser muy interesante. Realmente no el análisis de las causas directamente de los resultados electorales, sino el fenómeno electoral que se vive por dos circunstancias. Uno, porque los partidos políticos realmente son el vehículo legal en Costa Rica para llegar a los puestos de poder. Es decir, nadie puede ser diputado, presidente, alcalde, regidor si no tiene un partido político. Y entonces que los partidos políticos estén en crisis nos genera una paradoja en el sentido de que intentamos fortalecer la democracia, pero sus vehículos principales están en crisis. Lo digo porque cuando uno le pregunta a la gente por quién votó, por quién va el pasado domingo, no le dicen por Restauración, ni siquiera le dicen PAC, es por Carlos y por Fabricio. Hay dos indicativos sobre esa debilidad de partidos. Una, alrededor de la campaña, y segundo, alrededor de lo que está sucediendo después de la elección. En la campaña, si usted la ve en retrospectiva, Randall, y usted estuvo muy involucrado siguiéndola, usted se da cuenta que la campaña se movía al ritmo no de las ideas que planteaban los partidos, sino de los meteoritos que les caían encima. Sí. Bueno, entonces de pronto caía el meteorito, el cementazo, y los partidos reaccionaban de una manera u otra, unos se beneficiaron, otros se perjudicaban, pero todo el mundo hablaba del cementazo. Pasó el cementazo, cae la bomba de la Corte Interamericana, y todos los partidos se posicionan, unos ganan, otros pierden, ¿verdad? Y después en la segunda, a mí me da la impresión que en esta segunda ronda electoral cae el meteorito de las declaraciones de ciertos pastores y que ¡pum! Cae, y entonces no es tanto lo que conversa el partido, sino cómo tiene que reaccionar frente a fenómenos exógenos. Eso es un síntoma de debilidad en la medida que los partidos no pueden estructurar la conversación, sino que se las estructuran a ellos. Claro. Entonces sus estrategias son más reactivas. La segunda cosa que dice de la debilidad de los partidos es que, si usted se da cuenta, los dos candidatos tuvieron muy claro que podían ganar las elecciones, pero el partido no les alcanzaba para gobernar. Sí, que son más grandes, cualquiera que ganara iba a ser más grande que el partido. Correcto. Entonces vea usted que tanto uno con mayor éxito que otro, pero tanto don Fabricio como don Carlos intentan armar una idea de coalición. Me parece que fue mucho más, en el caso de don Fabricio se manejó como adhesión. En el caso de Carlos Alvarado, más bien se trató de darle una idea de negociación interpartidaria, algo más estructurado. Pero en cualquier caso, usted ve que ahora, desde el lunes, el país está entrando a experimentar en la práctica una especie de movilización en un sistema semiparlamentario. Sí. Introducir elementos de parlamentarismo al gobierno. ¿En qué sentido? De que el gabinete en un régimen presidencialista refleje una coalición partidaria que debiera reflejarse en la Asamblea. No sabemos si va a tener éxito, pero el hecho, nadie en Costa Rica llega ahí por motu propio. Termino diciendo que la única persona que había intentado incorporar una persona prominente del partido contrario fue don José Figueres en el año 70, en el puesto de ministro de Hacienda al señor Barahona Strever, y don Pepe lo pudo sostener durante 10 meses. Don Pepe Figueres, porque en esa época la política era partidaria, claro. Totalmente. Sí, porque es interesante, de hecho, uno de los comentarios en Facebook Live, Alejandro Guido dice: a mí siempre me gustó Carlos como candidato, pero todavía hoy no me gusta el PAC. Eso refleja justamente, digamos, que es una elección, esta y la anterior, inclusive de las anteriores de los últimos años, más personalista que partidaria. Pero entrando en materia respecto a los retos estructurales que le planteará entonces a don Carlos Alvarado, ayer a mí me llamó muchísimo la atención, realmente me tiene aún muy expectante la forma de formar gabinete. Y ayer que estuvo don Carlos aquí en la entrevista, es la primera vez desde 1949
que alguien se plantea hacer esto, es decir, entregar parte de su gabinete, aunque no le gustó la palabra entregar parte de su gabinete a las diferentes fuerzas políticas. Porque efectivamente ha habido casos donde un presidente llama, digamos, a un miembro de otro partido político, prominente o no, como en el caso de don José Figueres Ferrer, para incluirlo, pero no es una negociación partido a partido, es una invitación directa personal. A un notable, incluso, eso se ha dado. Si lo trae en calidad de notable, no es del partido, pero es alguien que tiene peso por sí mismo y me va a ayudar. Eso es normal. Pero en el caso de don Carlos, ayer me decía, sí, Randall, vea, yo voy a ceder, creo que fue la palabra que terminamos usando, otorgar. Vamos a otorgar el 50-1 de los miembros del Consejo de Gobierno. ¿Por qué 50-1? Porque el Consejo de Gobierno vota cosas. Por supuesto que el presidente necesita control de que esas cosas tengan la mayoría de votos. Y entonces, ya me explicaba, ¿verdad?, cómo iba él a ofrecerle, digamos, a las fuerzas políticas que firmaran una agenda común algunos puestos, que esos partidos le mandaban a él una terna y que él escogía cuál iba a poner. Y entonces inmediatamente después le pregunté si eso le servía como control de agenda. ¿Por qué? Voy a ponerles un ejemplo. Digamos que le otorgue el Ministerio de Hacienda a Liberación Nacional. Un ejemplo, yo no creo que pase eso, digamos, en este momento, pero digamos que pasa eso. Le otorga el Ministerio de Hacienda a Liberación. 4 ministerios. Y entonces genera la agenda en la Asamblea Legislativa. Cuando la fracción legislativa le incumpla el acuerdo de la agenda, los ministros se van. Entonces es un control cruzado mediante el cual genera, Leonardo, una presión que es muy propia de los sistemas parlamentarios, pero que es muy novedosa en un sistema político presidencialista. Es novedosa y es forzada, pero se da ante una situación que ya también habíamos, que vale la pena recordarle a la gente. Perdón. ¿Podrías empezar otra vez, Leonardo? Sí, perdón. Ya está. Se dan forzada, digo, la situación por algo que ya se ha descrito con mucha claridad, y es estar en un país con un presidencialismo que realmente es débil, y en una situación en la cual el presidente de la República desde hace varios años ya no es el que domina esa agenda legislativa, y que va a tener por primera vez en la historia desde los años 50 el tercer grupo en la Asamblea Legislativa teniendo el Ejecutivo. Entonces, por supuesto que esas alianzas, donde tendrán un peso gigantesco, no solamente es en el manejo de las cosas que los ministerios diversos hagan desde el Ejecutivo, sino en la capacidad de influir en esa agenda que hoy en día es mayoritariamente lo que se aprueba, viene de los mismos diputados y diputadas, ya no tanto del Ejecutivo, y en un contexto en que, por ejemplo, este gobierno en su mejor año logró que se aprobara el 14% de sus proyectos en sesiones extraordinarias. Con mucha volatilidad, además, según lo señala el Estado de la Nación, en las propuestas de sesiones extraordinarias. Sí. O sea, 90 proyectos ahí van cambiando todos los días a ver qué pegan. Hubo cantidades gigantescas, pero hay que reconocer que esta era la primera ocasión en que se daba un escenario con 9 partidos y en que tenía la segunda minoría el partido que estaba en el Ejecutivo. Entonces, efectivamente, proponer pasa por un tipo de negociación a lo cual no estamos acostumbrados, además en un tipo de asamblea, con un tipo de reglamento y de reglas del juego que facilitan muchísimo que un partido pequeño o incluso un diputado individual pueda entrabar de manera casi definitiva, o por lo menos durante mucho tiempo, un proyecto del Ejecutivo. Entonces, sí, efectivamente, esta forzada negociación, forzada, pero digo, no estoy diciendo que sea algo negativo, va a ponernos a tener que hablar, que además hay que ver entre qué partidos, cuáles partidos van a aceptar o no van a aceptar ser parte de verdad de un gobierno de ya uno tipo. No aceptó, por ejemplo, el Republicano Social Cristiano dice no, ahí tiene 4 diputados. Sí. Yo sobre eso que usted decía retos, hay un reto estructural que es estructural de la política, de la manera, de la arquitectura en nuestro sistema, que es más o menos lo dibujaba ahora Leonardo. Tiene que ver que usted tiene que empujar algunos cambios en los procedimientos parlamentarios de inmediato, tiene que impulsar cambios en la manera en que se eligen los diputados, donde hay una presión muy grande por parte de la ciudadanía, procedimientos parlamentarios, tiene elección de diputados, tiene que además, es estructural, digamos, pasar de una vetocracia, ¿verdad?, a un gobierno de coalición, que sea más o menos no flor de un día, ¿verdad?, sino algo que permita resolver la disfuncionalidad en la toma de decisiones. Usted dice, eso no es estructural, no, a mí me parece que eso es estructural. Entonces, el primer reto es
político, porque si usted no resuelve eso, a usted se le cae en el pantano el segundo problema estructural que tiene, que es el saneamiento de las finanzas públicas, que pasa no solo por decir, vamos a aprobar un par de impuestos y algunas cosas para disminuir ahora el déficit fiscal en 2 o 3 puntos, sino sostener ese bajo déficit fiscal en varios años y que no vuelva a crecer, claro, y ponerle coto al endeudamiento. Y eso va a implicar meterse a temas más profundos por el lado de ingresos de renta, pero también por el lado de gastos, en temas del régimen de empleo público, en términos incluso de la arquitectura institucional. Bueno, sin el problema político, ese primer reto político estructural que yo digo, la posibilidad de un acuerdo complejo, lo que sea, en materia fiscal, de un acuerdo político, una transacción en la cuestión fiscal, que el mejor indicativo de que va a haber una transacción es que todo el mundo va a estar bravo, ¿verdad? Los sindicatos van a estar bravos, los empresarios van a estar bravos, todo el mundo va a estar bravo, y eso significa que todo el mundo está haciendo concesiones. Ese es un segundo reto. Pero hay un tercer reto que yo diría que es estructural, que es el poder dinamizar o cambiar la gestión pública en una serie de instituciones que la gente es muy crítica. Obviamente, cómo se gestiona la infraestructura y el transporte en este país. Eso ahí es clave. Ahí hay una. Segundo, cómo el tema de la gestión del Instituto Nacional de Aprendizaje. Ahí es clave. Entonces, hay un tercer reto que tiene este gobierno, que es mostrar que o lograr que en el Estado costarricense que existe una serie de enclaves de alta eficiencia, COMEX, o híbridos como Procomer, con apoyo de Cindy, que son de primer nivel. Bueno, va a tener que crear otros enclaves, ¿verdad? Y ese cambio, ese reto de dinamizar o hacer la eficiencia de la gestión pública es un tercer reto. Y finalmente diré un cuarto, que es también estructural, que es alrededor del tema del empleo, ¿verdad? El tema de la generación de empleo en los territorios, para poder empezar a hacer mella a los temas de pobreza y desigualdad. Pero yo resumo: hay un reto político, hay un reto en la parte fiscal, hay un tema en la gestión, en la eficiencia de la gestión pública en ciertos sectores, y finalmente hay un tema estructural del empleo vinculado a pobreza y desigualdad. Don Jorge, yo no sé si le había contado esta experiencia, creo que alguna vez se la conté a usted, pero en el primer año de gobierno del presidente, en el primer mes de gobierno del presidente Solís, le pedí una entrevista para este programa y yo iba forrado de preguntas, ¿verdad? Y me equivoqué en algo, porque le hice un montón de preguntas sobre reforma del Estado. Entonces, recuerdo al presidente sentado en su despacho, y yo le decía: presidente, ¿usted está de acuerdo en que hay que cambiar urgentemente el reglamento legislativo? Sí, estoy de acuerdo. ¿Usted está de acuerdo en que la consulta constitucional solo la puedan firmar diputados que hayan votado en contra en primer debate? Sí, estoy de acuerdo. ¿Usted está de acuerdo en que deberíamos desarrollar la carrera parlamentaria? Sí, estoy de acuerdo. Un montón de temas políticos, ¿verdad? Pero yo nunca le pregunté, y me di cuenta en media entrevista, no si él estaba de acuerdo, sino si lo iba a impulsar. Correcto. Entonces, la última pregunta de esa serie de preguntas al presidente Solís fue: presidente, ¿algo de lo que yo le acabo de decir lo va a impulsar usted? No, hay temas más urgentes. Sí. Me refiero con esto a que muchas veces se ha minimizado el cambio político, don Jorge, y comparto con usted la priorización de los puntos que me hizo, porque yo no creo que haya otra forma de resolver el resto de problemas estructurales, el fiscal, el de gestión pública y el de empleo, si no resolvemos el tema político que tiene que ver con diseño del Estado costarricense y con reformas políticas. Y sobre todo con un mecanismo que se nos quebró, y tal vez sobre ese punto Leo puede ahondar. Se nos quebró el mecanismo de toma de decisiones colectivas. Ese es el que está trabado. Sí. Entonces, usted no lo puede destrabar simplemente diciendo voy a generar empleo, porque la gente va a decir, bueno, haga su política pública, punto, pero yo no le voy a dar a usted nada. Entonces, para mí ese problema estructural del sistema político, que lo desgranamos, es el principio, y tan así que si usted analiza el discurso de aceptación del presidente Solís hace 4 años con el discurso de aceptación de Carlos Alvarado 4 años después, el discurso de aceptación del presidente Solís hace 4 años fue un baño de masas. Uh-huh. Hemos ganado, hemos arrasado, el PAC llega aquí, y probablemente sí, era la primera vez que un partido no tradicional llegaba a
a la presidencia. En el discurso de esta vez de aceptación, usted da cuenta que ahí mismo el candidato, en ese momento el presidente electo, dice, mire, yo creo que la Asamblea haga esto, quiero un cambio en el reglamento legislativo, le pone una agenda de discusión, quiero avanzar en el tema. Entonces ya no hay solo el baño de masas, he ganado, sino dos cosas. Uno, vea, aquí hay una agenda que yo quiero que se empiece a discutir, y además esta victoria muy cuidadosamente no solo es del PAC, sí. No solo es del PAC, sino que llevamos un gobierno y anuncia ahí ese sistema, digamos, o ese método más de un gobierno de coalición. Que lo vaya a lograr o no, esa es otra cosa. Pero lo que es claro es que me parece que la diferencia de esos 4 años es que la gente creía que un partido no tradicional, por la fuerza el mandato popular, como mandato popular, y por ser no tradicional, obraba el cambio. Ya es clarísimo que eso no es así. Claro, de hecho, Leonardo, hablando de este tema que plantea don Jorge, a mí también me llamó mucho la atención. A mí me gustaron mucho los dos discursos, tanto el de don Carlos como el de don Fabricio, porque si nos vamos a un término meramente cuantitativo, el presidente electo Alvarado tiene exactamente la misma cantidad de votos de mandato popular que el presidente Solís. Inclusive podría, y voy a decirlo en términos muy comunes, podría emborracharse aún más con el apoyo popular, porque el presidente Solís fue a segunda ronda sin rival prácticamente, y don Carlos sí tenía un rival, y tenía un rival muy fuerte, y aún así logra 1.300.000 votos. Y entonces yo pensé el domingo pasado que podíamos correr el peligro de que don Carlos efectivamente se engolosinara de votos, pero fue muy cuidadoso en no hacerlo de arranque. Sí. Dos cosas, ya te respondo esa, pero quiero agregarle una cosa al tema anterior. Uno podría decir que el escenario de habernos convertido en una sociedad multipartidista, donde ahora hay muchos partidos en la Asamblea y aprobar cosas, sobre todo que impliquen grandes reformas políticas, es difícil, ha sido parte de la traba para que hagamos cambios en el sistema político. Sin embargo, nosotros hace unos 2-3 años registramos un poquito los esfuerzos de discusión de reforma del Estado en este país, que son muy previos al escenario multipartidismo. O sea, realmente hay una resistencia al cambio en términos de las reglas del juego que hemos tenido en el escenario bipartidista y hemos tenido hoy en día, y eso va a ser, creo, es una de las discusiones difíciles de enfrentar. Creo que la lectura es diferente, en realidad esta es una respuesta muy personal, no sé si Jorge pensará igual, porque el escenario es distinto. Me parece que en esta ocasión fue muy evidente que ese gigantesco mandato popular venía directamente del empuje de personas y grupos organizados, sea partidarios o no partidarios, que habían tomado posición ante los dos lados que se habían quedado en la segunda ronda y habían decidido apoyar, incluso a veces con resistencias expresadas públicamente con mucha claridad, o sea, sin que fueran un cheque en blanco. Y creo que eso es muy distinto a como recibió ese 1.300.000 votos don Luis Guillermo, sobre todo cuando el candidato anterior básicamente había dicho yo me retiro y me quito, y la gente fue y votó. Por eso te decía que desde lo cuantitativo uno pudiera decir que es igual. Es cualitativamente muy distinto, y creo que ha sido leído correctamente, por lo menos en el discurso, en ese sentido de el agradecimiento inicial, por ejemplo, no tuvo que ver con nuestro partido y la gente, sino con toda la movilización que se ha generado y que es muy evidentemente de sectores distintos con los cuales ahora hay que hacer un trabajo de incorporación y de inclusión, y me parece que es como se está planteando, pero creo que es porque el escenario es distinto, realmente sí es diferente, y creo que el mandato no es un cheque en blanco, y que además, conociendo el escenario legislativo, es sumamente importante para cualquier ejecutivo que haya quedado plantear un esfuerzo de coalición importante y de acuerdos nacionales, que además, dicho sea de paso, tienen incluso un antecedente muy firme en el acuerdo nacional que podría ser guía para las cosas en las que queden de acuerdo. Claro, de hecho, escuchándote me puse a pensar en las anteriores segundas rondas. Efectivamente hemos tenido ya tres con esta. Y otra sí, que pegó en el poste, que fue el 2006 entre Oscar Arias, para que usted vea, y Otón Solís. De las 5 elecciones, 3 a segunda ronda y un cuarto en el poste, ¿no? Claro, pero no había, vamos a ver, la coyuntura que se vive en ese momento, porque en la primera segunda ronda, en la de 2002,
don Abel y don Rolando se van a segunda ronda, pero ninguno recibe el apoyo de los que han quedado afuera en primera ronda. Es decir, si no me falla la memoria, Otón Solís por una parte, Otto Guevara, simplemente se separan, digamos, de la elección y quedan ellos dos solos. Correcto. Entonces no hubo ese ejercicio de sumar fuerzas, que por cierto, escuchando el otro día a la vicepresidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, que le dije, ¿por qué no ganaba de una vez en la primera ronda? Bueno, era para esto, para darle representatividad y sumar apoyos, digamos, con miras a la segunda ronda de los ciudadanos. En esa no pasó. En 2014, la renuncia de Johnny Araya impidió que eso pasara. Esta es la primera vez en segunda ronda que los candidatos, ante un apoyo muy bajo en primera ronda, tienen que empezar a ceder y a matizar sus propuestas programáticas con el fin de generar mayor representatividad a la ciudadanía que quedó fuera de esa segunda ronda. Randall, nada más un detalle particular. Vea usted las tarimas del domingo pasado. Ajá. En la tarima del vencedor no solo estaba la tarima del PAC. Claro. Ahí había gente muy importante de otros partidos y un reconocimiento expreso de que sí era. En la tarima de don Fabricio tal vez en menor proporción, pero también había gente que no era de Restauración Nacional. Sí, yo creo que lo que dice Leonardo esto es otra fase. Nosotros en el 2015, en el 20º informe Estado de la Nación, dijimos el país terminó una nueva era política. Es claro, y me parece que eso es cierto, incluso generacionalmente es cierto, ¿verdad? Los dos candidatos ya pensionaron a la generación mía, ahora son las de ustedes, ¿verdad? Yo a ver si me tiro en 4 años. Ya cumplo un requisito. Bueno, soy periodista. Ah, bueno, ok. Entonces, vea usted que estamos en una nueva era, ya no es la gente sigue hablando de la transición y el bipartidismo ya se murió. No es que Liberación Nacional no puede llegar a ser, o el PUS no puede llegar a ganar, pero el bipartidismo no hablamos de partidos en sí, sino un sistema que controla entre dos todo. Claro. ¿Verdad? Eso puede llegar a ser, pero no lo es. En este momento estamos en una realidad multipartidista, pero además con partidos que Leonardo ha insistido, sumamente débiles. Sumamente débiles, tan débiles que vea usted, si usted agarra uno a uno los partidos en sus estructuras organizativas, probablemente los que tienen las organizaciones más robustas son, digamos, el Partido de Restauración Nacional, porque tiene una vinculación con un movimiento real, de carácter evangélico, con un movimiento de base, con un movimiento social. Puede tener la orientación que tenga, pero hay una vinculación partido-movimiento. Claro. Diría yo que en el caso del PAC lo que hay es una identificación de sectores con el PAC, pero la estructura del partido es muy pequeña. No solo pequeña, sino muy dividida. Y hay tribus urbanas muy distintas. Liberación es clarísimo que tiene un problema de coherencia orgánica e ideológica muy grande, y creo que esta segunda ronda quedó muy claro, ¿verdad? Y vea usted que el Partido Unidad Social Cristiana también tiene estructuras muy limitadas. Entonces, ¿cuál es el problema? Que un partido requiere, además de estructuras electorales, requiere, por ejemplo, generar pensamiento, generar cuadros, ¿verdad? Y eso tiene muchas limitaciones. Entonces, los próximos años va a ser la de la democracia, nuestra democracia, la democracia sin partidos, por decirlo así. O sea, sin partidos fuertes. Por supuesto, los partidos existen legalmente. Claro. Pero como entidad sociológica son muy débiles, pero la política nuestra va a ocurrir con eso. Entonces, son muy débiles, pero tienen las manijas, los mecanismos institucionales que les permite permear sobre la toma de decisiones públicas. Entonces, ahí la única manera de destrabar eso es, creo yo, empezando a ver si ensayamos dentro de un régimen presidencialista, ir adoptando prácticas del sistema parlamentario en un híbrido, sin creer que hay que ir a cambiar la Constitución ya, porque los sistemas parlamentarios también se enferman si los partidos son muy débiles. Vea usted Israel, vea usted Italia. O sea, de hecho, le estaban preguntando ahí si no es momento de generar una asamblea constituyente fundando una tercera república que dé un nuevo orden político. Yo lo que les digo es, ¿y quiénes serían los padres fundadores y las madres fundadoras? Sí. Bueno, es interesante, ¿sabe por qué? Porque yo siempre, don Jorge y Leonardo, he admirado muchísimo a los constituyentes costarricenses. O sea, conforme pasan los años, yo digo, bueno, mira, tuvieron la previsión
60 años antes de establecer algunas cosas. Y en esta segunda ronda, realmente en algunos aspectos políticos, yo he celebrado que en 1949 se tuviera la visión de que pudiera haber un conflicto, digamos, en algún momento referente a apoyos populares que nos permitiera hacer una segunda ronda posterior, que se mantuviera el 40%, porque le cuento a la gente que nos oye, no en todos los países es así. En México, por ejemplo, el que gane la elección con un voto listo, ahí va, y no importa la cantidad de apoyo popular que tenga. Realmente a mí me parece, Leonardo, no sé si lo compartís conmigo, que efectivamente había una visión estratégica a futuro muy interesante que yo hoy no confiaría en que exista. No, y nosotros hemos identificado como reto central una cosa que yo creo que tiene que ver con eso. Mal que bien, el sistema ha resistido, y ha requerido de otro tipo de gestión política, manteniendo las reglas del juego principales. Me explico. Digámonos, la previsión con la cual la Asamblea Constituyente nuestra hizo una constitución que permite que hoy en día no haya cuestionamientos profundos a la representación que están ejerciendo quienes ganen, se dio en un escenario, y hoy en día el escenario multipartidista pone otras reglas del juego, pero se mantienen, digamos, las condiciones. Lo que quiero decir con eso es que lo que hace muchísima falta, primero, es que entendamos hacer la política de otra forma, que no sea obstruyendo al otro o partiendo de que la victoria de pronto electoral o política de uno tiene que ser derrotar al otro, por ejemplo en la Asamblea Legislativa, porque hoy en día vamos a tener nosotros con muchísima claridad un grupo que puede hacer todo tipo de alianzas para el Ejecutivo, pero una Asamblea Legislativa que va a estar dominada principalmente por dos partidos que podrían no ser parte de esa alianza. Claro, de hecho, decir, el riesgo de que no pase nada en 4 años con todos los grandes retos que tiene el país es realmente gigantesco. De hecho, a mí me llama mucho la atención cómo el país ha migrado, digamos, en ese aspecto de elección presidencial hacia un proceso más entrabado, donde casi que estructuralmente vamos a ir a segunda ronda siempre, porque los apoyos, digamos, están muy difuminados en primera ronda, pero en temas legislativos nos quedamos atrás. Pues es que lo que pasa es que, por ejemplo, hay otros países como en Francia, ensayan segundas rondas para diputados, de tal manera para asegurar la gobernabilidad. Ajá, exacto. La gobernabilidad del Ejecutivo. Lo que yo quiero decir es, mire, si usted... Costa Rica, la Constitución de Costa Rica ha sido extraordinariamente maleable a lo largo en las últimas décadas. No es cierto que la Constitución nuestra ha estado sin cambiarse. No es pétrea. No, para nada. Mire, es más o menos, usted ve, todos los cambios ha sido más de un cambio por año, ¿sí? En promedio, ¿verdad? Con distintos artículos. Ahora, yo creo que ahí pueden formularse acuerdos para cambiar aquellos aspectos de la Constitución, aquellas reglas de la Constitución que en estos momentos no están funcionando. Por ejemplo, lo que está haciendo la Contraloría en materia de presupuestos, claro, modificando el artículo 176, que eso es bien importante. Usted puede también cambiar el sistema de elección de diputados, ¿verdad? Eso, la tradición costarricense ha sido de ir modificando la Asamblea Legislativa con acuerdos parciales. Los acuerdos, digamos, los cambios o las refundaciones constitucionales, la literatura del constitucionalismo dice, mire, háganlo eso cuando hay un pacto de élite previo. O sea, cuando se sabe usted más o menos hacia dónde quiere cambiar, ¿verdad? Y todo el mundo dice, bueno, pero lo hicimos en el año 48-49. Sí, pero veníamos de una guerra civil. Digamos... Claro. Había que hacerlo. Había que hacerlo, y además los que lo hicieron fueron los vencedores. Por dicha lo hicieron bien, pero claro, fueron los vencedores. Sí, el riesgo era altísimo. Era altísimo, pero estaban los vencedores, ¿verdad? Que escribieron entre ellos la Constitución. Por dicha no lo hicieron de manera exclusionaria, aunque mantuvieron una exclusión en el artículo... En la de los partidos. Sí, claro, que prohibía a los partidos de izquierda. Pero además se basaron en el 1871. Correcto. Pero digamos, yo digo ahora... hay como cierta ilusión de que la ingeniería constitucional nos va a resolver los problemas, ¿verdad? Yo creo que la ingeniería constitucional nos puede resolver ciertos problemas en la toma de decisiones, corregir ciertos problemas en la manera en que estamos construyendo la representación popular
en los órganos, sobre todo en el Parlamento. Creo que puede corregir ciertas cosas, problemas de falta de controles políticos del legislativo sobre el ejecutivo. Eso lo puede resolver. Pero hay otras cosas que la ingeniería constitucional no va a resolver y que están en la base de los problemas políticos que tenemos nosotros, que es usted no puede por inventar, por constitución, que los partidos sean robustos y sanos. Eso no lo puede hacer, ¿verdad? Entonces, ahí en donde, para no creer, tirarle un salto al vacío, decir, no, lo que hay que es refundar todo, y discutamos todo, hay que ser muy cautos en cuál es el diagnóstico, el problema real que queremos resolver, encontrar esos remedios parciales, ¿verdad? Porque, repito, la gente dice, ahora tenemos que ir al tránsito al parlamentarismo porque el parlamentarismo nos va a curar. No, insisto, en el parlamentarismo usted tiene sistemas que funcionan bien y sistemas también profundamente disfuncionales. Vea usted Israel, con un sistema de partidos pulverizado, en donde las minorías tienen el control político del país. ¿Por qué? Porque las minorías son las claves para generar acuerdos de coalición. Entonces, no es el parlamentarismo el que nos va a salvar, sino es ir adaptando las reglas que tenemos e incorporando prácticas que son necesarias, y una vez que vemos que esas prácticas son posibles, hagamos las adecuaciones. En otros casos hay que hacer las adecuaciones ya porque sabemos que ahí son disfuncionales, los procedimientos parlamentarios ya sabemos que son disfuncionales, ¿verdad? Entonces, para mí, cuando me dicen, es que yo puedo imaginarme una constitución mejor que la de Costa Rica, pero por supuesto, yo me la puedo imaginar. No, hombre, pero además yo creo que esta oportunidad, y Leonardo, de forzar, digamos, como robándole a Leonardo el verbo, de forzar, digamos, un acuerdo de este tipo, también desplaza, y eso me alegra mucho, la negociación política a que sea pública. O sea, es decir, cuando usted le dice a un ministro o a una fuerza política con esta claridad, usted tiene 4 de mis ministerios en el gabinete, pero si su fracción legislativa incumple el acuerdo, inmediatamente se van los ministros. Ese grado, digamos, de compromiso político a mí me alegra mucho, porque en otros términos pudiera pasar exactamente lo mismo, pero nadie se entera que ese es el acuerdo. Y eso implica, Randall, un cambio en la ciudadanía, y si puedo meterme donde no soy experto, en la forma en que la prensa trata también la idea de pacto político a veces, sí. Porque cuando nosotros entramos al multipartidismo, dejó de ser posible, y particularmente en estos últimos 4 años con 9 partidos, dejó de ser posible aprobar y echar a andar cosas si no era por la vía del pacto político. Pero el pacto político es mal visto incluso por la gente, por la ciudadanía generalmente. Claro, estoy hablando de pactos políticos de cara a la ciudadanía, no bajo la mesa para cosas de mala intención. Claro, ¿no? pero nota que inclusive, Leonardo, estaba buscando la palabra pacto como está definida en RAE, porque es neutra. Pero inclusive vos, a la hora de decirme que necesitamos pacto, inmediatamente aclarás que estás hablando de buenos pactos. De buenos pactos. Porque entonces, digamos, la psique colectiva, sí, vincula el pacto con intereses oscuros. Sí, exactamente. Y ahora, lo que decís es exacto. No hay otra forma de hacerlo, y además hay que hacerlo de frente, porque entonces tenés que darle cuenta no solamente al grupo que te apoyó, sino que vas a tener un conjunto de simpatizantes de otros partidos o de personas de otros grupos que van a estar observando que haya cumplimiento mutuo de las cosas que se acordaron, y efectivamente eso cambia esa lógica, primero de que el pacto sea algo negativo, el acuerdo, el pacto, sino que además está forzado por las circunstancias, y eso puede ser bueno. Pero yo quiero insistir en una cosa: puede ser bueno y es una gran oportunidad por los retos, por ejemplo, en el tema fiscal que ya Jorge hablaba, pero también es una situación de riesgo importantísima. De verdad, hay 2, 3 grupos políticos en este país que podrían tomar la decisión de que no pase nada, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, y realmente tienen las condiciones para hacerlo si no se modifican algunas de las reglas del juego. Y eso es un lujo que el país no se puede dar, y eso es un llamado que el último informe hace con muchísima claridad, de que patear el tarro hacia adelante o postergar decisiones estratégicas ya no es una posibilidad en temas fiscales, en temas ambientales, en temas de combate a la pobreza o de empleo, por ejemplo, ¿no? Hay 2 fuerzas políticas que juntas en la Asamblea Legislativa entrante suman 31 votos, lo que les permitiría en la práctica frenar prácticamente, válgase la repetición de palabras, lo que les dé la gana. Son las 2:57, permítanme ir a la única pausa comercial que vamos a hacer. Para los amantes del buen fútbol, el bueno,
Barcelona ganó 4-1 a la Roma en el Camp Nou. Sí, por 3 goles de diferencia, igual que el Real Madrid de ayer, para que nadie tire las campanas al viento, pero lo hizo en casa, el Real Madrid lo hizo de visita. Y sin un gol como el de Cristiano. Sí, nadie va a lograr un gol como el de Cristiano. Kurt Bernard me dijo hoy fue en el noticiero. Y Liverpool le logra, yo dije que el favorito era Manchester City y me criticaron mucho. Sí, el Liverpool venció 3-0 al Manchester City hoy. ¿En Anfield o en Manchester? En Anfield. En casa el Liverpool. Pero bueno, son las 2:58. Gracias a las 9,000 personas que hoy nos han acompañado a través de Facebook Live. Vamos a ir a la pausa. Recuerden, por favor, que cuando estamos en pausa comercial en la radio, en Facebook Live se mutea, es decir, hay un silencio. Pero no nos hemos ido, ya casi regresamos con la última parte del programa. 2:58. Marvin, gracias por ponerme esa música de la Champions, que realmente a mí me parece extraordinaria. Yo no entiendo cómo la gente se casa con esa canción, pero es extraordinaria. 2:59, vamos a la pausa y volvemos. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Listo, ahora sí, Leonardo, perdona. ¿Empiezo de nuevo? Por favor, sí. Sí, decía que nosotros habíamos hecho el ejercicio hace 4 años de tomar muy en serio los planes de gobierno, tratando de responder si detrás de los enunciados o los temas que planteaban los partidos que querían hacer, había un cómo identificado. Y creo que eso ayudó, no es lo único, no es que el Estado de la Nación haya puesto solito eso en la agenda, pero que yo creo que en esta elección, si bien la gente no ha leído al dedillo, párrafo por párrafo, los planes, y eso es un gran criterio en su toma de decisiones, sí está esa narrativa entre la gente, este sí tiene, este no tiene, claro. Este es concreto o no es concreto, este tiene propuestas o no tiene propuestas, este es más texto o menos texto, e incluso alrededor de la discusión sobre si había o no plan de gobierno, cuál era más pequeño, más grande, más concreto o no, hubo un poco de debate interesante y puede ser que haya tenido incluso algún peso que, insisto, no podemos medir todavía, pero sí por lo menos en la discusión, en la forma en que se aborda las propuestas de los partidos, porque creo que como no existe un mecanismo que obligue, ¿verdad? Y nosotros hemos querido, o nos encantaría que existiera, que en octubre, cuando un partido se inscribe, tenga un plan de gobierno elaborado, con además ojalá algunas condiciones, eso realmente... Con indicadores y mediciones, sí, de lo que propone, parecido a un plan exacto, metas medibles, concreción. Aún así, creo que la experiencia de esta elección podría ayudar, sobre todo si la prensa, si la academia le pone muchos ojos desde el principio de una próxima campaña a que los partidos tomen en serio cómo van a proponer y a presentar sus planes. Yo estoy esperanzado porque 3 días antes de que don Fabricio, antes de las elecciones, que don Fabricio presentó el plan 2.0, me hizo gracia porque mucha gente que se tacha a sí misma de analista o de académica empezó a decir, ojo, este párrafo sobre libertad individual. Y yo decía, suave, esto yo lo he leído. Sí, por supuesto, es exactamente el mismo que en octubre. O sea, es decir, que esa parte, la introducción del plan es exactamente igual, eso no lo cambiaron. Lo que significa es que muchos que opinaban sobre el plan, realmente no habían leído el plan, porque eso está desde octubre en el plan de Fabricio Alvarado. El otro tema, y lo conté un día de estos, que es a modo de anécdota, que me permite preguntar algo, es que el jueves de la Semana Santa me mandó un amigo un meme de los miles que han circulado en las elecciones nacionales que decía, en esta Semana Santa estoy como Fabricio, manos limpias y sin planes. Entonces yo le pregunté y le dije, suave, está gracioso, pero ¿te leíste el plan? Me dijo, no, pero es que todo el mundo dice que no tiene plan. Después un día de estos un amigo vino aquí en un taxi y me contó cuando llegó que iba hablando con el taxista y que el taxista le dijo, no, es que yo no sé si votar por don Fabricio porque no tiene plan. Entonces le preguntó, ¿pero usted leyó el plan? No, pero la gente dice que no tiene plan. Es decir, el relato público, don Jorge, que se genera respecto a los planes, por lo menos comparto la esperanza yo con Leonardo, de que empiece a ubicar el tema de los planes de gobierno en
sitio fundamental en la campaña. A mí me parece que estas dos intervenciones de ustedes me ayudan a remachar un punto que dijo Leonardo. Y es que nosotros cuando empezamos con este análisis de los planos hace 4 años, la gente nos decía, pero ¿para qué se preocupan? Si eso no sirve para nada. O sea, está bien que lo hagan, pero nosotros no solo analizamos los planes en términos de qué decían, si tenían objetivos, si esos objetivos tenían metas, si tenían definición del cómo, sino hicimos un análisis adicional. Vimos si en el comportamiento legislativo las bancadas presentaban propuestas de ley que tuviesen algo que ver con los planes. Ese ejercicio lo queremos hacer en los próximos años también. Si usted en campaña dijo que esto era prioritario, usted en el Congreso lo hace o lo impulsa o no lo impulsa. Todo esto, yo la esperanza es que ya no va a ser tan fácil agarrar textos verbosos y llenos de adjetivos y todo así de fácil para cumplir un requisito, porque ahora ya la gente, como decía Leonardo, se dio cuenta que eso es un potencial beneficio o más bien algo que se le puede hacer una debilidad. Finalmente, en el término de las narrativas, eso hay que estudiarlo nuevamente. Mi impresión es que el control de la narrativa la perdió don Fabricio en los últimos 10 días, y con un electorado que se decide, una tercera parte se decide en las últimas semanas, eso fue muy serio porque lo dejó sin tiempo de reacción. Vea usted que fue cuando salieron todos estos temas de la Virgen de los Ángeles, de la reunión de los pastores, de que no tenía plan. Entonces, ahí es muy importante el control de las narrativas, ¿verdad? Porque si usted no logra imponer su narrativa, usted está condenado a estar reaccionando, ¿verdad?, frente a las narrativas que otros le están impulsando. Y la impresión que uno tiene, repito, es que ese control de la narrativa, don Fabricio, que lo tenía más o menos amarrado, lo fue perdiendo. Habría que estudiar por qué. Pero resumo, sobre los planes, me parece que lo positivo es que cuando usted crea un método, unos anteojos para ver los planes, usted de pronto algo que era insustancial se vuelve importante y los partidos se dan cuenta que ya no es tan fácil hacer cualquier cosa. Y segundo, con respecto a las narrativas, uno de los análisis que vamos a tener que hacer es cómo se fue controlando la narrativa. Y mi impresión personal y totalmente especulativa a este punto es que el control de la narrativa en los últimos días se le escapó de las manos al partido que finalmente no logró ganar. Hay un montón de gente, antes de darle la palabra a Leonardo, que está escribiendo justo a esta hora que usted lo está diciendo, y es parte de lo que permite la tecnología, don Jorge. Es que cuando yo dije en el relato y usted utiliza narrativa, que prácticamente estamos hablando de lo mismo, yo temí que en algún momento fuera muy técnico para explicar qué es eso. Pero resulta que la gente se ha dicho, claro, la publicación de La Nación de Ronnie Chávez logra empezar a desinflar a Fabricio Alvarado. Seguramente, pero lo que quiero llegar cuando Jorge dice narrativa y yo relato, es que no tiene que ver con que la gente lo haya leído. Es lo que la gente empieza a hablar respecto a ese tema. Es decir, la cantidad de ruido y la cantidad de reproducción de ese tema que refleje lo de la publicación o no refleje lo de la publicación, que se parece más o menos, Leonardo, cuando la gente dice a fulano le fue mal en el debate. Entonces yo no vi el debate, pero alguien después me pregunta, ¿y cómo le fue a Fabricio en el debate? Pésimo. Y yo no lo vi tampoco, pero repetí lo que me dijeron. Ese ruido creo que está muy claro para todos que en los últimos días favoreció a don Carlos Alvarado. Sí, y yo quería, como anuncio, como comercial, hay nuevas fuentes de información en las que nosotros estamos incursionando para medir un poquito ese ruido. Y, por ejemplo, redes sociales es una. Y nosotros en esta ocasión hicimos un trabajo de análisis de sentimiento. De análisis de sentimiento en las publicaciones en Facebook de los candidatos. Y eso nos permitió identificar, por ejemplo, picos en los cuales la gente está hablando o no está hablando del candidato, y además está hablando positivamente o negativamente del candidato, y esos picos coinciden generalmente con momentos en los cuales hay episodios. Por ejemplo, la publicación esta es uno, pero por ejemplo hay un pico interesante cuando sucede lo de la cancelación al Estado de la Nación, valga decir, de menciones, de reacciones de la gente en las páginas de los candidatos en torno al tema. Eso lo estamos procesando y lo podría venir a exponer Estefan
Gómez y Ronald, y que han trabajado el tema, pero es una nueva forma. Pero también. si Leonardo hace un comercial, yo también lo voy a hacer, porque revisen por favor, esto es un favor personal, si hay un pico también, en el debate monumental hay un segmento que tiene que ver con las provincias. Ese segmento lo extraen los dos partidos y cada uno lo usan, pero a mí me llamó la atención cómo se empieza a hacer viral los 3 días siguientes, que tiene que ver con, según el análisis de algunas personas, que no soy yo, digamos, con Argentina Artavia, con Sergio Araya, con Gustavo Araya, inclusive que empieza a sembrarse diferencia en los debates entre los dos, Leonardo. Sí, así que, bueno, por favor, prometo como favor ir a, personal. no te tengo el dato, pero te lo puedo averiguar, porque sí hay varios que tienen que ver con momentos importantes, y además lo hicimos desde... incluye, digamos, la primera ronda y seguimos un poquito ahora después con la segunda. Entonces eso permite identificar un poquito cómo se movieron algunos momentos que al final favorecieron o no favorecieron, y creo que con la hipótesis planteada, que insisto como Jorge, falta todavía información para analizarlo, uno puede observar si realmente en estos últimos días en particular se dio un poco de vuelta a la discusión en torno a alguna de las figuras. Brandon, me permite a mí una cosa porque nos queda poco tiempo. A mí me parece que hay varios resultados, no solo quién ganó. Yo creo que de esto, indudablemente, don Fabricio también, o sea, aunque perdió, ha ganado montones. Hoy es una figura política de peso, tiene una bancada importante, habrá que ver cómo la logra conducir él, fundamentalmente, porque él no está solo, hay otra figura muy de peso dentro de la bancada que es don Carlos, pero indudablemente don Fabricio se ha convertido en una figura de primer orden. Eso es un resultado que nos deja las elecciones. Me parece que otro resultado que nos deja las elecciones es un tremendo problema para Liberación Nacional. Sí. Hay digamos, la magnitud, profundidad de la crisis que tiene Liberación Nacional es muy grande, ¿verdad? Yo creo que fue el partido que más se dividió con esta segunda ronda, donde hubo mucha dirigencia que no solo apoyó a uno de los partidos o a otro, sino incluso prestó estructura y casi como que fue absorbida por por contendientes, y eso debe preocupar mucho a Liberación. Entonces eso fue un resultado que es una crisis dentro de Liberación que indudablemente uno esperaría repercuta sobre la coherencia de su bancada en el Congreso. O sea, ahí hay toda una discusión interna que se viene. Me parece que este otro resultado deja un PUSC fortalecido. Entonces, yo siento que el análisis lo hemos visto muy reducido porque es obvio, porque estamos a 3 días, claro, ¿verdad?, de quién ganó y por qué ganó, pero bueno, hay otros resultados que son extremadamente importantes, y resumo: el peso que tiene don Fabricio y el Partido de Restauración ahora, ¿verdad?, no les alcanzó, pero es un peso muy grande. Lo tuvo el Frente Amplio hace 4 años, y el Frente Amplio, digamos, votó ese capital político. Bueno, vamos a ver si este movimiento lo logra sostener. Segundo, la crisis de Liberación Nacional, y yo creo que un fortalecimiento del PUSC como un engranaje clave en la gobernabilidad del país. Finalmente, hay otros resultados que interesan, creo yo, fue el hundimiento del movimiento libertario, que en un momento que a principio de siglo parecía ser una de las piezas de recambio del sistema. Sí. Bueno, no lo logró, la competencia lo devoró. Y finalmente el hundimiento del Frente Amplio, ¿verdad?, que en ese caso me parece un voto castigo lo que recibe. O sea. Sí, pero además creo que habla un poco, viéndolo en macro, Jorge, en el sistema ideológico, digamos, yo sigo pensando que Costa Rica, y creo que la muestra es esta elección particular, intenta rehuirle siempre a los extremos, digamos, durante toda su vida democrática. Y cuando me refiero a los extremos, están que los dos partidos de extremo al inicio del siglo, Frente Amplio, Movimiento Libertario, desaparecen en esta elección. Bueno, el Frente Amplio no, porque tiene un diputado, pero digamos, en términos comparativos desaparece. El Movimiento Libertario, inclusive en los últimos 15 años, ha tenido que irse corriendo para el centro para hacerse más adaptable, digamos, a la vida política. Y bien que mal, Restauración Nacional, en términos concretos de su candidato presidencial, era considerado por muchos como un extremo en algunas cosas. Yo creo que eso es un punto muy válido, porque la gente, digamos, yo sé que es muy difícil hacer lo que voy a decir, pero obviamente si usted quitaba los aspectos de conservadurismo moral
y mezcla de religión y política, en materia de política económica y política social, el Partido de Restauración está muy cercano en muchas cosas con lo que otros partidos estaban diciendo, incluso el mismo PAC. ¿Sí? O sea, ahora, hay un elemento de distinción muy grande, que era en esa parte, digamos, de los valores de la familia y la mezcla de religión. Ahí sí había una diferencia, pero en otros no. Eso es importante porque en otros países de América Latina, por ejemplo, veamos Brasil, el movimiento o los movimientos evangélicos con representación política están muy asociados a posiciones de extrema derecha, antidemocráticos y promilitaristas y de reivindicación de la tortura, por ejemplo. Sí. En cambio, en el caso de Costa Rica, este movimiento evangélico se inscribe en términos ideológicos, si usted saca el tema, esos que yo decía, sí, dentro de un centro económico y social donde no hay una gran distancia con otros. Claro, pero es muy interesante porque entonces uno podría hablar del movimiento libertario, uno podría decir, bueno, son tremendamente liberales respecto a política económica, pero no dejan de ser conservadores respecto a política social. Es que el libertario en Costa Rica, en realidad, el libertario clásico debería estar en política a favor de el matrimonio igualitario. ¿Es libertad? Es libertad, ¿verdad? Aquí no, es liberal. Y es una tradición muy latinoamericana. Aquí en el siglo XIX el liberalismo fue económico, pero no político. La gente lo que quería en el siglo XIX era comercio, libre comercio y todo, pero en materia política esos liberales eran muy autoritarios, eran positivistas, pero no liberales en ese sentido. De hecho, en el esquema político, entonces, Leonardo, prácticamente nos clasificamos desde el punto de vista económico. Sí, y la desaparición de esos dos extremos, aunque ninguno lo sea, en el sentido más extremo de la palabra, es una característica muy tica. Son extremos a lo tico. Sí, exactamente, ¿no? Que eso pasa. Yo recuerdo una anécdota contada por Manuel Mora, de una vez que habían decidido el secuestro del presidente, que no recuerdo cuál era la... Cleto González, y que estaban preparados 4 muchachos para, mientras el otro pasaba caminando hacia su casa, ¿verdad?, abordarlo, y que pasó don Cleto, y que buenos días, don Cleto, ¿verdad? Y ahí ¿verdad? Y la anécdota un poco, como la contaba el señor, era que entonces, y le dice, venga para acá, muchachos. ¿Qué, don Cleto? Miren, no hagan eso. No lo hagan. ¿Pero qué, don Cleto? No, usted sabe, no lo hagan, ¿verdad? Pero volviendo al punto principal, efectivamente, acá hay una cosa que distingue al votante de Costa Rica es lo siguiente: cuando en Costa Rica usted le dice, mire, usted es de izquierda, derecha, en América Latina la gente dice, yo soy de izquierda, derecha y centro. En Costa Rica hay más de una tercera parte de los votantes en Costa Rica que no entienden esa pregunta. No tienen una noción clara de qué es izquierda, derecha. Hacen su mezcla, su oye carne ideológica muy particular. Usted va a El Salvador y es clarísimo, usted le pregunta a la gente y la gente va a decir, mire, derecha o izquierda, y eso significa, en términos políticos, usted está con Arena o está con el Frente Farabundo Martí. Claro. En Costa Rica no. Pero tiene que ver con su historia reciente, inclusive. Tiene que ver con su historia reciente. En el caso nuestro es que los elementos de polarización ya quedaron muy atrás. La polarización de fondo, que fueron una guerra civil hace 70 años. Ya esa es la generación de mi papá, de 90 años, que tiene 90 años. Y ya yo soy abuelo. Imagínense, han pasado 3, 4 generaciones. Esas 3, 4 generaciones redefinen el espacio de lo público, el espacio de la política, a partir de otras claves. La gente se puede dividir en los que apoyan el ambiente de una manera u otros, los que no, los que apoyan la privatización o no, pero cuando uno dice, entonces de pronto se encuentra gente que apoya la privatización, pero defiende el ambientalismo, unas mezclas rarísimas. Y los partidos, su debilidad, lo que les ha impedido, yo creo que es articular ciertas clientelas diversas y decirle, bueno, organícense alrededor de esta plataforma. Entonces cada uno va haciendo su particular combo, ¿no? Y yo diría que esto es bastante importante, pero hace que todos los partidos pesquen hacia ese centro, más o menos. Yo, si puedo, me gustaría hacer una reflexión final, porque no sé cuándo nos dicen, pero hay 7 minutos. Hay una cosa que dijimos en el informe en noviembre, y es que ante la gravedad de una serie de rezagos importantes en el desarrollo humano que tiene este país, no se podía dejar sola la democracia, y que había una responsabilidad importante en aquella figura de la tortuga patas arriba, sí, de dar un impulso.
Y yo tengo una impresión más personal, de que independientemente de que el resultado haya sido este u otro en términos de ganadores y perdedores, lo que sí sucedió es que la gente no dejó sola la democracia, que la gente creyó en el sistema y que la gente movilizó a más gente que en la primera ronda por alguna razón que consideró que era defender algo. Y eso es tan importante que uno puede ver como, por ejemplo, en Europa, de pronto generaciones jóvenes digan, ojalá no pase tal cosa, pero no van y son parte. Eso que pasó en Costa Rica fue realmente un gesto en Semana Santa, Leonardo. Es un elemento que a mí realmente me llama enormemente la atención. Y también que yo creo, junto con lo del plan de gobierno, que ahora los partidos van a decir, hey, suave, hay que ponerle cuidado a lo que pongamos en el plan de gobierno, porque después en los debates o en cualquier momento nos lo sacan en cara y ahí quedamos horrible. También creo que tiene que ver con los temas que escojan posicionar, porque entonces van a tener que ser cargados de contenido. Yo doy un ejemplo, el ser costarricense. ¿Qué carajos es el ser costarricense? Entonces resulta que en elecciones en otros países y aquí en Costa Rica, el ser costarricense o la Costa Rica originaria se usa de manera muy prostituida, porque cuando uno le dicen, vamos a volver a ser el país que éramos. Bueno, ¿cuál era el país que éramos? Claro. ¿Qué es el ser costarricense? ¿Cuáles son nuestros valores? Pero en eso, Randall, hay una cosa que justamente vamos a investigar y que esperamos poder decir algo en noviembre con todos estos estudios especiales que hemos hecho. Digamos que las identidades partidarias en Costa Rica se debilitaron y se diluyeron, ¿verdad? La gente se conecta con los votos, con los partidos por muchas razones, pero lo que no se ha afectado es la identidad cívica. La noción de que yo como individuo formo parte de una comunidad de ciudadanos que me da derechos, pero me presenta obligaciones. Y creo que esa fortaleza de la comunidad cívica es la que permite un resultado en que la gente vaya a las urnas, por las razones que fuera, como decía Leonardo, pero va a las urnas, porque se siente que hay una responsabilidad. A mí me parece que una de las cosas que yo quisiera estudiar es, en ese sentido, de la comunidad cívica, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace que individuos que no tienen partido vayan a votar? Si no tienen partido, ¿qué lo mueve? ¿Verdad? Y ahí tenemos algunas hipótesis que quisiéramos explorar. Ya hace 2 años, cuando estudiamos el descontento ciudadano, ¿verdad? En aquella época, una de las condiciones decían, sí, la gente está descontenta, no hay un solo descontento, hay múltiples descontentos, pero ese descontento convive con un orgullo de que en este país usted puede expresar su descontento y no va a salir apaleado, ¿verdad? De que la gente incluso se creía una serie de mitos fundantes de la sociedad costarricense, llamamos los mitos en aquella época, de que Costa Rica es un país excepcional, una serie de cosas. Bueno, ese tipo de construcciones finalmente parece que haber movilizado, puede ser movilizable. Ahora, si nosotros tuviéramos identidades cívicas e identidades partidarias más robustas, estaríamos en el mejor de los mundos. Pero en una época de cinismo con la democracia y de fatiga de la democracia a nivel internacional, el tener esta identidad cívica es un tesoro. Claro. De hecho, algo que a mí me encantaría estudiar, pero creo que no lo voy a poder hacer porque carezco de todas las herramientas y la capacidad para hacerlo, es la implicación ya no de las redes sociales, creo que hay suficientes hipótesis al respecto, sino del humor, don Jorge. Yo ahora sí tengo un meme, pero digo, Leonardo, ¿cuántos memes recibiste vos en elecciones? Cientos. Don Jorge, usted también habrá recibido un montón de memes. Todavía se están llegando. Sí, no, todavía llegan. Y es un mensaje cargadísimo de contenido que inclusive podría tener más asertividad a la hora de convencer a quien lo recibe que un texto. Yo creo que hay algunas narrativas que no lograron prender en esta elección. Por ejemplo, el anticomunismo que anduvo por ahí. Yo espero que eso ya, la gente que sigue pensando como si estuviéramos en el siglo XX, ¿verdad? Yo espero que la narrativa del anticomunismo que se agitó para un lado para otro, en algunos círculos eso ya no existe, ¿verdad? Me parece que esa narrativa yo esperaría que quedó enterrada en esta elección, ¿verdad? Yo esperaría que la narrativa, por ejemplo, de que usted con un discurso de antipolítico, antisistema, anticorrupción, usted llega al poder, al menos aquí no.
En Costa Rica, en otros países puede ser, en Costa Rica la gente le llama la atención a un sector del mercado electoral, pero la mayoría de la gente dice, bueno, sí, muy bien, pero usted qué tiene que decir, lo quiere más en positivo. ¿Qué ofrece? Entonces yo creo que el discurso anticomunista y el discurso de la antipolítica como el campeón el campeón del descontento ciudadano, no calaron. Ahora, eso puede cambiar si se maneja mal la situación que tenemos enfrente y una crisis fiscal desemboca en una crisis económica. Bueno, ahí cambian completamente los términos de la conversación, pero en condiciones más o menos normales creo que esas dos narrativas quedaron bastante desacreditadas como herramientas útiles de convencimiento. Leonardo, muchas gracias por haber venido. Ha estado gusto. muy rica realmente la conversación. Gracias. Y eso que quedaron un montón de temas por fuera, incluyendo el tema fiscal que esta Asamblea Legislativa está corriendo para aprobar en un tema además de asumir el desgaste político antes de que ingrese la otra. Jorge, muchas gracias por venir. Encantado. Usted escogió a Chuck Berry. ¿Cómo no? Uno de los fundadores del rock. Yo diría que la canción que pedí es la canción que ha nutrido prácticamente a cualquier variedad que usted tiene del rock posterior de los años 60, 70, 80 y hasta la actualidad. Es Johnny B. Good, la canción que pidió don Jorge. Mañana los espero a las 2 de la tarde en Matices. Estará Coalición por Costa Rica mañana. El viernes estará Otón Solís. Hoy a las 7 la tercera emisión de Noticias Monumental. Chuck Berry despide Matices. Hasta luego. Feliz tarde.